La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Veréis, hace un tiempecito estaba pensando mucho acerca del tema de los dones y los talentos y también acerca del tema de ¿para qué valgo yo? Me acuerdo que en la última predicación lo dije, pero no lo dije, tú sabes, entre broma y broma la verdad asoma. Y lo dije medio en broma, medio en verdad, porque era una cosa que estaba pensando. Realmente estaba pensando, bueno, ¿yo para qué valgo? O sea, estoy aquí predicando, gracias a Dios, pero ¿para qué más? ¿Solo valgo para eso? Sinceramente me hacía esa pregunta, porque a lo mejor veía personas súper creativas haciendo unas manualidades increíbles para los niños, o veía gente que cocina como chefs y que si se montaran su cocina seguramente sacarían un montón de provecho. Gente que toca 4 instrumentos, gente que habla inglés a la perfección. Yo lo intento, pero no sale. A veces me invento las palabras y la gente me entiende igual, entonces eso también funciona, pero no es igual. Aún así, eso, ¿yo para qué valgo? Es lo que me ponía a pensar. ¿Qué talentos tengo yo además de predicar? Gracias a Dios. ¿Solo valgo para eso? ¿Y tú te has hecho alguna vez esa pregunta? ¿Te has preguntado para qué vale? ¿Te has preguntado cuáles son tus dones y cuáles son tus talentos? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito aquí en esta iglesia? O en el lugar en el que esté, si no vengo a la iglesia. A lo mejor has pensado que simplemente no vales para nada. Hay veces que uno piensa, bueno, yo en verdad seguro que no valgo para nada. Pero déjame decirte algo, no peques de incrédulo. Eso que estás pensando está mal. Si Dios te tiene aún en esta tierra es porque tiene un propósito con tu vida. Es decir, porque le eres útil. Y no es que sea Dios utilitarista y use a las personas como si fueran muñecos. Pero simplemente lo que estamos diciendo es que eres útil para Dios. Igual que otras personas te son útiles a ti y tú eres útil para otras personas. Cree, como creía el salmista, que dijo, Dios cumplirá su propósito en mí. Y continuando con la historia que os estaba contando, varias veces oré a Dios, o sea, oré de manera verbal, se lo dije con mis palabras, pero aunque a veces no orara, eso siempre estaba en mis pensamientos. Y al final, Dios, que aunque muchas veces tú no le digas las cosas, bueno, muchas veces no, como Él siempre sabe qué es lo que hay en tu mente y en tu corazón, porque Él lo sabe todo, al final Él contestó, porque Él es bueno y Él es misericordioso. Y lo hizo a través del pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que vamos a estar exponiendo. Así que si tenéis las Biblias, ya podéis ir abriendo Éxodo 35, versículo 30, al capítulo 36, versículo 7. Ahora lo voy a repetir. Pero lo gracioso es que me contestó cuando yo estaba preparando esta predicación como un bosquejo para un taller que íbamos a hacer. No pensaba yo buscar eso para responderme. O sea que así también hace Dios las cosas. De repente un día, ¡pum!, te da una respuesta. Espero que también os pase y si no, pedirle a Dios que lo haga porque así Él obra. ¿Quieres conocer entonces cuál es tu propósito? Pues estad atento a la predicación, estad atento a lo que vas a escuchar y a lo mejor sales con la mente más clara. Éxodo 35, versículo 30 al capítulo 36, versículo 7. Si lo tenéis, lo leo. Dice: Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha escogido a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, y le ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia y dotes artísticas, para idear proyectos y realizarlos en oro, plata y bronce, para tallar y engastar piedras preciosas, para trabajar la madera y realizar cualquier otra labor de artesanía. También lo ha dotado de talento para transmitir sus enseñanzas a otros. A él y a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, el Señor los ha dotado de manos habilidosas para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado en azul, en púrpura,
en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así, pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre de talento a quien el Señor haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Moisés llamó a Bezaleel, a Aholiab y a todo hombre de talento en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de realizarla. Y le traían ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés: Moisés, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado hacer. Entonces Moisés ordenó pregonar por el campamento: ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y aún sobraba. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto porque lees muchos nombres y muchas cosas que seguramente no entiendes, igual que yo tampoco entendía. ¿Quiénes son Bezaleel y Aholiab? ¿Quiénes son estos dos hombres? Pues podéis buscarlo en Éxodo 31, del 1 al 11, no hace falta que lo hagáis ahora, pero para que tengáis la referencia. Estos eran dos hombres a los que Dios había elegido, los había llamado por su nombre y lo había hecho con un propósito. Y aquí ya nos podemos parar. Lo hizo para que hicieran la obra del santuario. Aquí podemos pararnos en la elección de Dios, en su conocimiento previo sobre las personas, que es su presciencia, y hay un estudio de eso, de los atributos de Dios en YouTube, si queréis mirarlo, y el hecho de que Él escoja a esas personas que conoce de antemano con un propósito. Pero eso lo vamos a ver ahora, en un momentito. Vale, tenemos quiénes son Bezaleel y Aholiab, dos hombres a los que Dios había llamado para su obra. Pero ¿qué es eso de la obra del santuario? ¿Eso qué es lo que es? La obra del santuario se refiere a la construcción del tabernáculo. El tabernáculo era una cabaña desmontable, como una tienda de campaña, que Dios pidió construir a su pueblo, el pueblo de Israel, para habitar entre ellos y para comunicarse con ellos. Y eso lo vemos en Éxodo 25:8. Y la última pregunta que podemos hacernos. Aholiab y Bezaleel y Aholiab eran obreros para la construcción del tabernáculo, pero ¿por qué el resto del pueblo estaba trayendo tantas cosas? ¿Por qué tuvo que decir los líderes de la obra: oye, mira, Moisés, dile al pueblo que se tranquilice y que ya está bien, que tenemos suficiente y darle las gracias de nuestra parte? Porque los versículos inmediatamente previos al pasaje que tenemos, ahí Dios les había mandado que trajeran cosas, les había mandado que ofrendaran, les había mandado que lo hicieran con un corazón alegre y dispuesto, y que lo hicieran para construir el tabernáculo. Y ahora yo, como a mí me venía el pensamiento, digo, a lo mejor a alguien más se le viene, no sé. Pero a lo mejor estás pensando que Dios era un cara dura por pedir un montón de dinero a la gente para la construcción del tabernáculo. Puede ser, ¿no? Hay gente que hace eso y se aprovecha de los demás. Pero en el caso de nuestro Dios no es así. El oro y la plata que los israelitas tenían era el que los egipcios le habían dado cuando Dios los libró de la esclavitud. No se libraron ellos a ellos mismos, sino que fue Dios. Y el capítulo 12 de Éxodo dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. El Señor hizo. Y estos les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea, al final es Dios dándole lo que tienen y pidiéndoles algo que Él mismo les ha dado. O sea, no le está pidiendo nada que no le pertenezca ya. Sin Dios no tendrían lo que tenían. Como hemos dicho, lo que pretendía a Dios con esto no era enriquecerse, porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, sino que su pueblo pudiera disfrutar de su presencia. Y a través de esta petición también Dios revelaba lo que había en sus corazones. Dios les permitía ver si realmente querían que Él estuviera con ellos o si no. Vale, ¿ha quedado claro el contexto de este pasaje? ¿Sí?
Pues el énfasis de este texto, del pasaje que estamos leyendo, es el llamado de Dios y de Moisés a los artesanos y al resto del pueblo de Israel con el propósito de construir el tabernáculo y la respuesta de estos últimos a ese llamado. Y lo repito, el énfasis del texto es el llamado de Dios y Moisés a los artesanos y al pueblo de Israel con el propósito de construir el tabernáculo y la respuesta de estos a ese llamado. Y por eso nuestro mensaje se titula Llamados y dispuestos. Y vamos a dividir el mensaje en 2 puntos. Muy bien. Llamados y dispuestos. El primer punto. Vamos allá. El primer punto es el llamamiento de Dios. Y tenemos desde los capítulos 35, versículo 30, al capítulo 36, versículo 2. El capítulo 35, el primero que hemos leído, versículo 30, dice: mirad el qué, ¿qué vamos a mirar? El Señor ha escogido a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. La Reina Valera del 2020, si alguno lo tenéis, dice ha escogido, pero la del 60 dice ha nombrado. ¿Quién escogió o nombró a Bezaleel? Lo hizo el Señor. Desde antes de la fundación del mundo, Dios escoge a hombres y mujeres. Los escoge, los llama por su nombre y les da un propósito que cumplir para su obra. Y lo hace de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo lugar, de toda etnia, de toda cultura. Más bajito, más alto, más delgado, más gordito, todo. Y vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, él escogió a Abraham, un hombre que vivía en la antigua Mesopotamia y adoraba a un montón de dioses, menos a Dios, para que tuviera una gran descendencia. Y de él nació el pueblo de Israel. Él también, Dios, escogió a Moisés, un hombre que se crió como uno de los nietos de Faraón, pero también fue un asesino que huyó al desierto y estuvo cuidando de las ovejas de su suegro durante 40 años. Y a los 40 años, de repente, Dios se le aparece una zarza ardiendo y lo llama y le dice: yo quiero que tú seas el líder de mi pueblo, al que vas a liberar de Egipto y al que vas a llevar hasta la tierra que yo os voy a dar como herencia. Dios también escogió a Josué, uno de los seguidores fieles de Moisés, y al final el hombre que introdujo al pueblo en la tierra que Dios les había prometido. Dios escogió a Saúl y también escogió a David, un hombre conforme al corazón de Dios, para ponerlos por reyes sobre su pueblo cuando éste no estaba de acuerdo con tener a Dios como único rey. Y como Dios es muy misericordioso, pues lo hizo así. Dios escogió a los profetas. Eran hombres sencillos, hombres que tampoco tenían nada de especial, pero tenían una misión súper importante, que era hablarles al pueblo de parte de Dios, exhortarlos para que se volvieran a sus caminos y para que tuvieran una relación íntima con Él. Dios escogió a María, como estábamos cantando antes. Él la escogió para que desde ella naciera el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que nos librara de nuestros pecados, como estábamos escuchando en la presidencia. Y así nos podemos pasar toda la vida, porque hay muchos ejemplos en la Biblia y fuera de la Biblia en los que vemos que Dios llama. Estos son tan solo algunos ejemplos. Y en esta ocasión lo hizo con Bezaleel, al que llamó por su nombre. Esto significa que Dios conocía al que había escogido y Dios conocía al que había llamado. Para Dios, Bezaleel no era simplemente un nombre raro, como puede ser para nosotros, porque ahora mismo creo que no hay nadie aquí que se llame Bezaleel, ni yo tampoco conozco a ninguno. Dios conocía a este hombre desde antes de la fundación del mundo. Antes de que sus padres se hubieran conocido el uno al otro, Dios ya conocía a este hombre. Dios lo amaba con todo su corazón. Y Dios lo tenía en mente. Dios lo había visto formarse en el vientre de su madre. Él entretejió sus órganos y le dio forma a su cuerpo. Él lo cuidó durante los 9 meses de embarazo de cualquier aborto. Y Él lo hizo nacer. Dios también lo había visto crecer. Desde que nació hasta que se convirtió en un hombre, Dios estuvo observándole y a su lado, dándole pulso y aliento, dándole energía y alimento.
y todo lo necesario para llegar a la etapa de adulto. Y ahora, siendo adulto, Dios lo llamaba. Lo llamaba para una obra súper importante, aquella que permitiría a su pueblo disfrutar de la presencia de su Dios de una manera en la que antes nunca habían experimentado. Pero Dios no solo lo llamó y le dijo, venga, Bezaleel, vamos a la obra, vámonos. Si hubiera sido así, pues Bezaleel le hubiera dicho, bueno, vale, Señor, muchas gracias por escogerme, estoy muy contento, pero ahora ¿con qué hago la obra? ¿Cómo se supone que voy a hacer esta obra tan grande? ¿Cómo voy a cumplir el propósito para el que tú me estás llamando? Pues el Señor capacita al que llama. Eso grabémonoslo en la mente. Y dice la Biblia que Él lo llenó de su espíritu, dándole sabiduría, inteligencia, conocimiento y dotes artísticas para idear proyectos y para llevarlos a cabo usando el oro, la plata, el bronce, las piedras preciosas, la madera. Y no solo eso, sino que también le dio la capacidad de enseñar a otros a hacerlo. Como por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo aquí, o también están haciendo los maestros con los niños. Y todo esto no es cierto solo de Bezaleel, sino también de Aholiab y de todo hombre al que el Señor dio la capacidad para construir la obra del tabernáculo, para participar en la obra del santuario. Y puede que el Espíritu Santo ya te haya estado hablando y te des cuenta de que esto no es solo cierto de ellos, sino también de ti. Ahora, nuestro pasaje no se queda ahí, sino que continúa relatándonos la respuesta de estos hombres, y no solo de estos hombres, sino del resto del pueblo. Así que vamos al segundo punto, que es la disposición abundante. Capítulo 36, versículos 3 al 7. No cerré la Biblia porque seguimos usándola. Y el capítulo 36, versículo 3 dice, ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de realizarla. Estos hombres, los constructores, fueron escogidos, llamados y capacitados para construir el lugar en el que Dios habitaría. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron de brazos cruzados esperando a que Dios hiciera su parte? No, sino que asumieron la responsabilidad que Dios les había dado y se pusieron manos a la obra. Tomaron los materiales de los que disponían y comenzaron a trabajar para que el deseo del corazón de Dios se hiciera realidad. Esto con respecto a ellos. Ahora, con respecto al resto del pueblo, el pasaje nos narra que ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que los obreros de la construcción del tabernáculo lo que hicieron fue informar a Moisés y decirle, Moisés, por favor, dile al pueblo que pare, que ya tenemos suficiente. Tenía una cantidad ingente de materiales a su disposición para hacer la obra y necesitaban ya que el pueblo se detuviese. Incluso sobraba, dice la Biblia. Y esto podríamos pensar, esto es muy bonito, esto es súper bonito. O sea, que tú le digas a una persona, por favor, necesito ayuda para esto, por favor, necesito que vengas para ayudarme en esta obra. Y no se apunte una, sino que se apunten 10 y además estés tú ahí, que ya has acabado y te digan quiero más, eso es genial. Pero alguno podría pensar, bueno, a ver, que lo hagan no significa que lo hagan porque quieren. A lo mejor lo que tenían era miedo a Dios y lo hacían porque no querían llevarse el castigo de su parte. En realidad, ¿qué había en sus corazones que los motivaba a actuar? Pues el texto nos dice que Dios los había llenado de su espíritu. Y eso significa que tenían un espíritu no de esclavitud, como dice Romano, que los hiciera caer otra vez en el temor, sino un espíritu de adopción, por el cual clamaban Abba, Padre, Papá. Este es el espíritu que impulsaba a Bezaleel, a Aholiab y al resto de los hombres y también al pueblo a construir y a ofrendar para la obra del tabernáculo. No era un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Este es el espíritu de Dios que ellos tenían y también el espíritu que muchos de nosotros podemos disfrutar, que ahora mismo tenemos. Y ellos lo hacían entonces con un corazón dispuesto y generoso. No lo hacían por temor a Dios. Bueno, bonita historia, Daniel. Al final todo salió bien. Estuvieron felices, comieron perdices, como dicen los cuentos.
pero ¿esto qué tiene que ver con lo que me estaba comentando al principio? Me has dicho que me iba a decir cuál era el propósito de mi vida, ¿no? He escuchado aquí de Bezalel, de Aholiab, pero a mí, ¿de qué me vale a mí? Pues ten paciencia, porque todavía hay algo importante que hacer antes de llevar esta historia del entonces al hoy. Es necesario que tanto cristianos como no cristianos sepamos que esa respuesta que dieron los israelitas no es normal. Esa respuesta que antes estábamos hablando de que una persona tú la llames y al final vengan más, o que esa misma persona tú la llames para un momento y al final se quede mucho más tiempo, eso no es la respuesta normal del ser humano. Porque seguramente ya os hayáis dado cuenta, el ser humano no es especialmente bueno. Hace cosas buenas, pero ¿con qué motivación las hace? Como pensábamos antes. Tal vez incluso las haga por amor a los demás, pero seguro que nunca las hace por amor a Dios. Al menos aquel ser humano que no conoce a Dios. Nosotros no amamos bien a los demás y a Dios lo odiamos. A Dios lo odiamos con todo nuestro corazón. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva, ahí la humanidad le dijo a Dios, mira Dios, ahí te quedas. Tú quédate en el jardín del Edén, que nosotros nos vamos a vivir nuestra vida y seguro que estamos más felices y contentos sin ti que contigo. Y dice la Biblia que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Esto lo dice en Romanos 1. Están repletos de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad. Están llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, altaneros, arrogantes, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Este es el diagnóstico que la Biblia hace de nosotros. Y por eso Dios tuvo que mandar a los israelitas a construir un tabernáculo para poder habitar entre ellos. El tabernáculo no solo tenía la función de que Dios habitara allí y se comunicara con su pueblo, sino que tenía la función también de ofrecer sacrificio. ¿Sacrificio para qué? ¿Para qué necesitamos sacrificio? Eso es un poco, además da un poco de incluso de miedo, ¿no? Pues los sacrificios se necesitaban para la purificación del templo, del pueblo, perdón. Que el Dios Santo habitara entre los pecadores no era tan fácil como poner una casa en el vecindario de estas personas. El Dios Santo es justo y el justo no puede habitar con los injustos, sino también sería injusto. Lo que los seres humanos necesitaban era llevar su sacrificio delante de Dios para expiar sus pecados, para decirle al Señor, mira Señor, yo merezco morir porque la paga del pecado es muerte, pero te traigo este animal, este cordero, esta paloma, este carnero, porque así, de algún modo, tu ira se aplaca, porque en vez de pagar yo, paga este animal por mí. Si los seres humanos somos pecadores y el precio que debemos pagar por nuestro pecado es la muerte, apaga y vámonos, porque solo nos queda o morir o presentar sacrificio por la eternidad para saldar nuestras cuentas con Dios. Pero, a ver, ¿en serio una oveja, un carnero, una paloma es capaz de pagar el pecado de una persona? O sea, ¿en serio podemos comparar una oveja con un ser humano? O incluso no se ofrecían insectos, pero sí sé que se ofrecían flores y harina y cosas así. ¿Seguro que la harina puede pagar el precio por un ser humano? Yo creo que no, está claro. Por eso se hacían un montón de sacrificios al cabo del día. Se hacían muchísimo. Porque el precio pagado nunca era suficiente. El que pedía perdón por sus pecados salía del tabernáculo y otra vez estaba pecando. Y otra vez tenía que volver. Solo alguien del mismo valor que un ser humano podría pagar el precio por el pecado de la humanidad. Alguien que amara bien a los demás y que amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Y ese alguien era Jesucristo. Dios lo llamó así. Dios lo conocía desde antes de la fundación del mundo, porque era el segundo miembro de la Trinidad. Dios son tres personas.
y una de ellas es Jesucristo. Antes de que el Padre le dijera sea la luz y comenzara a crear la tierra, la luna, el sol, las galaxias, los animales e incluso al propio ser humano, Jesucristo, que era su Hijo, que habitaba junto a él y que se comunicaba con él día a día y sin ningún impedimento a través de su Espíritu Santo, él estaba con él. En esa relación no había pecado ninguno, porque Dios es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu Santo es santo, el Padre es santo, los tres. Y ahí solo había disfrute. Y aquí tuvimos a Nicolás Tranchini hace poco y él hacía la comparación de que el disfrute de esa relación ni siquiera es comparable al baile de dos enamorados, que después de un montón de años de noviazgo, no sé cuánto, llega el día de su boda y empiezan a bailar y aunque tengan 100 personas invitadas al convite, es que a ellos les da igual, porque es que están pensando el uno en el otro y el uno en el otro. Y ya está. Y estamos tú y yo y punto. Y ahí tiene que haber un disfrute inmenso. Y de la misma manera también ponía el ejemplo de que tampoco se puede comparar la gloria de Dios y el disfrute que hay en la Trinidad con el amor de todas las madres sumados. Imagínate una madre, por ejemplo, la tuya propia, que ella te ama con locura. O sea, ella te hace la comida, ella te ayuda, ella también te disciplina, pero lo hace con amor y al final te libra de un montón de cosas feas. Imagínate el amor de tu madre o de tu padre. Pues todo ese amor no se puede comparar al amor que Dios tiene para contigo y para conmigo. No tiene ni punto de comparación con el disfrute que hay en la gloria de Dios, con el disfrute que hay entre esos tres miembros de la Trinidad. Y dice Juan, el mismo que dijo que Jesucristo hizo su tabernáculo entre nosotros, dice, vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo es posible que la viera si ellos estaban ahí? Porque en algún momento, cuando el ser humano cayó, ellos dijeron, vale, tenemos que hacer algo. El Padre le dijo a Jesucristo, Hijo, ve. Y Jesucristo dijo, vale, voy. Él obedeció voluntariamente y con un corazón dispuesto. Y se encarnó y habitó. O como dice el idioma original en el que fue escrita la Biblia, hizo su tabernáculo entre nosotros. Jesucristo es el tabernáculo de Dios, no hecho por manos humanas, que vino a habitar en este mundo. Y de nuevo lo digo, el valor de los materiales que se usaron para construir el tabernáculo no tiene ni punto de comparación con el valor que Jesucristo tiene. La suma de todo lo creado revela una gota de la grandeza de Dios. Apúntate esta frase si quieres. La suma de todo lo creado revela una gota de la grandeza de Dios. Incluso podríamos decir que ni una gota. Jesucristo era alguien lleno de gracia. O sea, era una persona llena de amor desbordante hacia los demás. Y eso lo diferenciaba del ser humano normal que antes describíamos. Y lo hacía apto para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Por tanto, él voluntariamente estuvo dispuesto a dejarse clavar en una cruz. Esta de aquí es bastante bonita. No quiero saber cómo era la original, porque seguramente no fuera igual que esta. Allí en esa cruz, él cargó con los pecados pasados, presentes y futuros de su pueblo. Y así pagó la justicia de Dios, porque hemos dicho que es como una cuenta que tenemos pendiente. Y él dijo, la cancelo. En esa cruz murió y después llevaron su cuerpo a una tumba y lo sepultaron. Pero es que su cuerpo no se quedó ahí, porque si no sería como cualquier otra persona del mundo, sino que su cuerpo resucitó. La grabadora. Ahí está. ¿Bien? Perfecto. Su cuerpo resucitó. Y resucitó al tercer día. Dios lo levantó de entre los muertos. Y no solo resucitó y se quedó por aquí saludando a sus discípulos y estando con ellos y mostrándoles su gloria, como del unigénito del Padre, como decía Juan, sino que luego ascendió al cielo. Y Él está allí ahora. Y Él desde allí nos ve. Y por cierto, el tabernáculo que iba a erigir,
esta gente, el tabernáculo que iban a construir Bezaleel, Aholiab y el resto, era tan solo una sombra del tabernáculo verdadero, que es el cielo, que está hecho por Dios y no por manos humanas. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 2, que Jesucristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no ningún ser humano. Y desde allí, Jesucristo ofrece perdón y ofrece amor a todos aquellos que confiesen con sus labios y crean en su corazón que Jesucristo es el Señor. Y ahora te pregunto, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesucristo es el Señor de tu vida? Más bien, ¿crees que Jesucristo ha hecho todo esto por ti? ¿Crees que Jesucristo te ama al punto de dar su vida? Muchas veces creo que nos paramos a pensar, no, esto, ¿cómo va a hacer Dios esto por mí? Si yo no merezco nada. Si vas por ahí, en verdad vas bien, porque ya te has dado cuenta de tu condición. Pero si estás en ese punto, recuerda lo que hemos dicho, que Jesucristo es un hombre lleno de gracia y de verdad. Y no solo un hombre, sino que es Dios. Y Él te ofrece perdón y vida eterna, a ti que lo necesitas. Porque al final la misericordia es para los pecadores, no para los santos. Si crees esto, Él te da su espíritu, el espíritu de Dios. Y eso es la bomba, porque eso es Dios habitando no junto a ti, no en el tabernáculo, metido en una tienda de campaña, sino habitando en ti. Es el Espíritu de Dios en ti. Y eso nos permite disfrutar de su presencia y nos permite comunicarnos con Él cada día. La oración, por ejemplo, es un medio simplemente que usamos para ponernos en contacto con Dios, pero no es por la oración en sí misma, sino porque tenemos al Espíritu y Él nos permite comunicarnos con Dios. Y nos permite hacerlo en cada momento, en cada instante. Podemos decirle cualquier cosa y ya no hay necesidad de más sacrificio. No hace falta que vengamos aquí, nos pongamos aquí y sacrifiquemos una oveja. Si hacemos eso, probablemente se nos haya ido un poco la cabeza. El sacrificio del Señor fue suficiente. Dice Hebreo que fue necesario una sola vez y así, para siempre, ya se nos han cubierto todas nuestras maldades. Él ha dicho, yo he pagado por ello. Así que con esto, vale. Ahora sí que podemos contestar a esa pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Ahora sí estamos preparados para decir, estos son. Porque si no, lo que estaríamos haciendo es moralismo. Sé cómo Bezaleel, sé cómo Aholiab, pero vale, ¿y con qué poder lo voy a hacer? Ahora sí, con el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Los cristianos, yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos. Yo el primero. La verdad es que me hizo pensar esa pregunta que hizo nuestro hermano, es que si tenemos al Espíritu de Dios habitando en nosotros, ¿dónde se ve eso? O sea, tú párate a pensarlo, tenemos a Dios habitando en nosotros. Y eso debería notarse por lo menos un poquito, porque si al final somos como los demás, pues a mí me da igual tener el Espíritu de Dios o no tenerlo. Pero no, lo tenemos. Tenemos el mismo Espíritu que Dios le dio a Bezaleel y a Aholiab. Uno que nos permite disfrutar y dar frutos de amor, gozo y paz, o sea, de plenitud, de paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad y dominio propio, contra los cuales no hay ninguna ley que pueda ponerse en nuestra contra y que nos pueda decir tú eres injusto. Pero no solo ese tipo de frutos, sino también un espíritu que nos otorga sabiduría, inteligencia, conocimiento, para administrar a otros, o sea, para servir a otros, para dar a otros, según el don que hayamos recibido de su parte, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En el caso de Bezaleel y el resto, pues eran dotes artísticas. Y puede que también sea tu caso. Aquí tenemos una chica que en el TikTok le va fenomenal, ahora mismo está arriba enseñando, y ella desde luego tiene una dote artística para hacer muchas cosas en TikTok. Sea como sea, a través de este pasaje, Dios nos llama a traer de corazón los dones y talentos y los recursos que Él nos ha dado al tabernáculo de Dios, que hemos dicho que es Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta, entonces, cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida?
Pues la respuesta es súper sencilla. Servirle a Él. Servir a Jesucristo. Traer tus dones y tus talentos a sus pies. Traer los materiales que Él te ha dado a sus pies. Así que, aplicando ya esta historia y este mensaje, si eres cristiano, escucha. Al igual que Dios conocía, escogió y llamó por nombre, y también dio sabiduría, inteligencia y capacidades a Bezaleel, a Oliab y al resto de los artesanos para servirle en la construcción del tabernáculo, también te conocía y te ha escogido a ti. Y lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Él te amó y Él decidió escogerte. Y ahora Él te llama. Él te llama por tu nombre, el nombre que tú tengas. Laura, Ángela, Ezequiel, quien tú seas. Y te ha dado no solo el llamado, sino también los instrumentos para que puedas servirle y para que puedas extender su reino, porque ese es el deseo que hay en su corazón. Y por cierto, hago aquí un paréntesis porque digo, esto hay que aprovecharlo. Ya que estoy aquí y la gente me escucha, por lo menos que escuchen esto. La verdad es que el arte me gusta bastante. Es verdad que soy súper ignorante, no he visto muchas cosas de arte, tampoco he leído mucho sobre arte, pero lo poco que conozco, pues por lo menos me gusta. La verdad es que creo que es una herramienta increíble, una herramienta que Dios le ha dado al ser humano para transmitir su belleza y para transmitir todas las bondades y la gracia que hay en él. Y creo que los cristianos tenemos mucho que aportar, muchísimo. Porque, a ver, si te pones a pensar, si Dios mismo es el creador de esta galaxia, de los animales que conocemos, de los miles y miles y miles de millones de especies que hay en el mundo, ¿cómo va a ser aburrido? ¿Y cómo no vamos a poder nosotros, los cristianos, sus hijos, que tenemos una comunicación con Él diaria y tenemos una comunión con Él cercana, transmitir la belleza de Dios a través de lo que nosotros podemos hacer con el arte? Si habéis visto The Chosen, ya estáis viendo que veis un capítulo y el siguiente es mejor todavía. El otro día se lo decía a mi hermana, digo, estaba viendo un capítulo de The Chosen y he visto después otro, y es que me gusta más todavía, porque es capaz ese proyecto de, a través de las actuaciones, a través de las canciones, a través de la ambientación, a través de cómo usa la historia de la Biblia, transmitir la humanidad de Cristo de una manera en la que tú dices, es que quiero seguirle, es que no me queda más remedio, porque es que ser así y tener una persona así cerca me encantaría. También me gustan bastante las Crónicas de Narnia, que es una historia de fantasía y aventura que seguramente muchos ya habréis visto la película, también están los libros, y a través de ella el autor lo que hace es, sin hablar explícitamente de la Biblia, comparte el mensaje del Evangelio. Estos son dos ejemplos. Y en estos productos yo creo que vemos el talento que Dios puede darle a sus hijos para transmitir su belleza, para hacer que Él sea más grande todavía, para a través de esas imágenes que se nos quedan en la mente, verlo a Él apetecible, como lo que realmente es, y no como lo que nosotros nos montamos muchas veces en la mente cuando somos religiosos. Así que nosotros tenemos el llamado, como cristianos, de servir a Dios. Si tenemos este don artístico, entregárselo a Él y ponerlo a su servicio, para ayudarnos al resto de los cristianos, a percibir su belleza y para hacérsela perceptible a los que no son cristianos. Así que ahí os dejo ese encargo, y ya que cada uno lo piense, lo medite, lo ore, y si Dios lo llama, pues bendito sea el Señor, porque tendremos más series y más material para disfrutar de Dios. De la misma manera, cierro paréntesis, mira cómo el pueblo ofrendó de corazón para la obra de Dios hasta que sobró. No dio 2 euros o 1 céntimo o 100 euros y ya está, sino que lo hizo con un corazón dispuesto y lo hizo hasta que sobró. Pero ¿qué pasa? Que esa ofrenda se la había dado Él, como hemos dicho. Así que ten tú la misma disposición que el pueblo, y recordando cómo Dios no te sacó de Egipto, sino que te sacó de un lugar peor, que es el pecado, obedece su llamado y ofrenda de corazón la sabiduría, la inteligencia, las capacidades y los recursos materiales que Dios te ha dado para hacer su obra. Por otro lado, al igual que Moisés llamaba a los artesanos y al pueblo de parte de Dios a que sirvieran, los líderes de esta iglesia y yo os hacemos un llamado a servir a Dios de corazón. Como iglesia, sirvamos a Dios de corazón y sirvámosle juntos.
Porque leí en un libro, cuando la gente es grande y Dios es pequeño, que los dones de Dios no están contenidos en una sola persona. Eso es obvio. Y por eso necesitamos a las demás personas para reflejar su gloria. Y ese es el propósito de la iglesia. Que todos juntos, como un cuerpo, sirvamos a Dios y le glorifiquemos a Él y mostremos a los demás su amor y así ellos se conviertan. Y recuerda que no eres inútil, sino que tienes dones y talentos dados por Dios para que no te dejes llevar por el desánimo diciendo, bueno, yo no valgo para nada, bueno, me voy a quedar de brazos cruzados porque total, ya lo hará otro por mí, que sea mejor que yo. Eso está mal, eso es pecado. Y al mismo tiempo, recuerda que tus dones y tus talentos no provienen de ti, sino que te los ha dado Dios, para que no te envanezcas y digas, pues yo soy el mejor, pues yo tengo todos los talentos que mis hermanos no tienen. Probablemente tú tengas muchos talentos, pero a lo mejor el otro tiene más talentos que tú o otros que tú nunca vas a tener. Así que piensa en esto y así no te envanezcas y no seas egoísta y ponlo a su servicio. Ponlo al servicio del que te ha perdonado, del que ha hecho misericordia contigo y él no te va a dar un palo por hacer las cosas mal, sino que va a tener gracia contigo. Y por último, a los cristianos os hablo, recuerda el valor del tabernáculo. Todo el oro, la plata, el lino fino, las joyas, todos esos materiales que se usaron en él para tener una idea del valor de Jesucristo. Y recuerda que en el cielo, que es el verdadero tabernáculo, vamos a estar sirviendo a Dios con corazones dispuestos y gozosos por la eternidad. Dice Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, contemplad el tabernáculo que Dios ha establecido entre los seres humanos. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, estas cosas que estamos diciendo, han dejado de existir. Así que ambas ideas estimulen tu corazón a servir a Dios con regocijo, con alegría, con gozo. Y de igual modo, usa todo lo creado, no solo estas ideas, para estimular tu corazón y para servirle a Él con gozo. Y a los no cristianos, y ya concluyo, de la misma manera te digo, recuerda que no eres inútil, no te quedes de brazos cruzados porque eres útil. Y recuerda que tus talentos no provienen de ti, sino que provienen de Dios. Aunque no sean cristianos, da igual, Él es el creador de todo, Él es quien te ha formado a ti. Y Él es el que te ha dado los talentos y los dones que tú tengas, aunque tú reniegues de Dios. Bezaleel, Aholiab y el resto del pueblo respondieron a su llamado y respondieron afirmativamente. Ahora yo te dejo con la pregunta, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a responder al llamado que Dios te hace? ¿O vas a quedarte de brazos cruzados o diciendo, yo en verdad soy una máquina y lo necesito a Dios? Solo lo hará si valoras a Jesucristo. Y también el cristiano necesita valorarlo. Así que déjame leerte una parte de un comentario sobre la Biblia y concluyo. ¿Qué valor tiene la persona de Jesucristo para ti? ¿Le evalúas como un maestro o simplemente como un líder religioso más entre los muchos que ha tenido la humanidad? Quizás la has contemplado, incluso con veneración, en las muchas obras artísticas que han intentado representarle. Quizás tu amigo cristiano te ha dicho, mírate The Chosen, que es increíble, y ahora lo estás flipando con The Chosen. Pero después lees la Biblia, no te enteras de nada y dices, a mí Jesús no, ni fu ni fa. Pero la verdadera forma de determinar su auténtico valor es considerar que alguien tan valioso como el Hijo de Dios se ofreció por ti, como sacrificio vivo en lugar tuyo. Bien pudo decir el apóstol Pablo en su carta a los habitantes de la ciudad de Filipos. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, todo ello a fin de ganar a Cristo, porque Cristo es para mí lo mejor. Así que si reconoces tu necesidad espiritual como pecador alejado de Dios y lo aceptas como tu Salvador y como tu Señor, tú también vas a poder recibir el valioso don de la vida eterna, el regalo de vivir en el cielo, en el tabernáculo de Dios, donde no habrá más lágrimas ni dolor y donde podrás disfrutar del Creador durante la eternidad. Y también
no solo eso comenzará allí, sino que comienza aquí. Podrás disfrutarlo también aquí mismo, durante la vida que Él te ha dado. Aquí, desde luego, tenemos material para pensar, material para meditar, cosas que se nos han dicho, que tal vez tengamos que poner en la práctica y ya sabemos qué son, o cosas que a lo mejor se nos han dicho, nos dejen pensando y a través de la meditación en nuestras casas, pues veamos qué podemos hacer para Dios. O tal vez lo que necesitemos sea volver a enamorarnos otra vez de Él. No simplemente hacer su obra, sino antes estar enamorados del que nos ha pedido que hagamos su obra. De lo recibido de tu mano te damos, dijo el pueblo de Dios en una ocasión. Y esto es indicador de que entendía que había sido llamado y en consecuencia mostraba disposición. Él fue quien los sacó de Egipto y les dio lo que tenían, como hemos dicho. ¿Cómo iban a decirle a Dios, mira todo lo que te hemos dado? Bueno, sí, te hemos dado, pero es que eso viene de mí. Ni todo el oro del mundo podría compararse con su valor. ¿Cómo iban a decirle, no tengo nada para darte o lo que tengo es mío? Actuar así sería muestra de un corazón desagradecido que no entiende la gracia tan grande que Dios ha tenido para con las personas. Así que yo espero que a través de este mensaje, de esta predicación, hayamos entendido su gracia, hayamos entendido que nuestro propósito es servirle a Él y en consecuencia respondamos a su llamado con un corazón dispuesto y cumplamos con el propósito para el que Él nos ha escogido.